¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que no ibas a empezar con el tercer punto de este guión de mierda? Ah, cierto que ya vamos por la sexta generación. ¿Quieres que yo la narre? Nah, que a ti nadie te entiende. Mejor dame algo de vodka que estás tomando. Este va a ser un punto largo. No como nosotros, pero largo al fin y al cabo. ¿Estás seguro? Es el fuerte. Vas a perder mucho tiempo bebiendo esto. Créeme, ya perdí suficiente tiempo con este video y solo dame ese puto vodka. Oh, de acuerdo. Entonces te dejo y eso que tengo que hacer un mapa del Kolesnikov. Ah, démosle esta mierda. Bien, hemos llegado al punto que quería. Con la sexta generación X e Y, Pokémon digamos que fue empeorando. Aunque gráficamente saltamos a las 3 dimensiones con esta generación, tanto la historia como la dificultad eran literalmente un puto paseo. ¿Se acuerdan cómo en la quinta generación tuvimos 2 rivales con un desarrollo de personajes medianamente bueno con los cuales podíamos intimar? Pues aquí tenemos 4 rivales que te tratan como super amigos y les pateas el culo siempre que quieras. Literalmente siempre te están lamiendo las pelotas y diciendo lo bueno que eres. Y no solo en esta generación, no señor. Todo el puto rato la mayoría de rivales te lamen las putas pelotas. Literalmente en la puta séptima generación no tuvimos rival. Y no cuentan esos dos edificios como rival. Oh, y no solo eso, al parecer a partir de la tercera generación de Pokémon sentamos las bases del hecho de que cada juego, las ideas de antagonistas son cada vez peor, que es secarlos maíz o inundar el mundo, que si literalmente destruir el puto mundo porque no lo consideras lo suficientemente bello como para que siga existiendo, o literalmente crear una puta invasión alienígena de otras realidades alternas que están hechos con Dios sabe qué, solo porque todo es horrible y otra vez no hay belleza. Joder, con razón los antagonistas son malísimos. ¿Quién escribió esta puta mierda? Parece un puto plot twist de las pelis de Shyamalan. Pero vente, ¿por qué si en la quinta generación, como tú dices, tuvimos 2 buenos rivales y un gran antagonista, cómo es posible que en los posteriores juegos empeorasen? Y yo diré, ¿cómo no puede empeorar si el fandom de Pokémon es la cosa más crítica e hipócrita que conozco? Ahora, como los jugadores de Pokémon son tan nostalgia fucks que si no les haces una copia y pega de los que ellos jugaban de pequeños y les haces dudar de sí mismos, se enfadan y buscan una excusa como que los Pokémon que fueron introducidos en esa generación eran una mierda para no jugar sus juegos porque literalmente son idiotas. Literalmente por culpa de estas personas Pokémon es lo que es hoy en día. Lo irónico es que ahora en 2020 estos mismos dicen que el puto Pokémon blanco y negro son juegos de culto. ¿Por qué tienen que ser tan retrasados? Literalmente por su culpa, Pokémon creo que es ahora. No solo joden la franquicia, sino que también acaban los últimos juegos. Compran todo incluso los putos DLC. Seguro que tú eres de esos tanques de Ewok que las Ray se van para el Ewok primero. Mentira, son puta hueva. Dios, la cocaína siempre pasa factura. ¿Se acuerdan también cuando les dije que las mecánicas de Pokémon iban mejorando con el paso del tiempo? Bueno, al parecer, a partir de esta generación, en vez de centrarse en perfeccionar aún más las mecánicas de los IVs y EVs, presentárselos al jugador novato para que así entiendan y comprendan cómo funciona este juego. Pero no, mejor metamos transformaciones extra, que por cierto plagiamos de Digimon, y rompamos el juego. Y así nacieron las mega evoluciones. Que sí, que los diseños son guays y lo que quieras, pero joder, tío, rompían demasiado el juego. Y no solo eso, a partir de esta generación Game Freak citó la idea de que por cada generación que pasa se habría una nueva mecánica que rompe aún más el juego. Tenemos super ataques que te matan en un hit y te transforman en un puto Gundam, que también te matan en un turno y duran más de 3 turnos. Eso sí, esta transformación está bastante más balanceada que la mega evolución. Solo imagínense lo roto que tiene que estar la mega evolución para que esté tan desbalanceado ahí. Total, estas mecánicas que aparecen y que van variando generación tras generación, en vez de balancearlas y mejorarlas, crean otras para crear un enganche, algo nuevo, y terminan siendo basura. ¿Saben qué? Mejor vayamos al próximo punto antes de que siga echándole bilis a esta saga que no me sienta bien.
Ah, por fin llegamos a la recta final. La verdad, siempre pensé que los antiguos juegos de Pokémon eran geniales. Tenían dificultad, mecánicas y a veces algunos personajes que te podían entrar en el corazón. Incluso ahora, aunque Pokémon gane mucho, creo que se podría superar, mejorar como franquicia. Literalmente este juego tiene el título de JRPG. Puede hacer grandes historias, aprovechar el ambiente y la fauna del mundo Pokémon. Incluso podría ser un juego de la famosa guerra Pokémon que tuvimos antes de la primera generación. Podríamos dejarnos de simples historias de niños que salen de casa a buscar un fabuloso mundo lleno de gente buena. Podríamos ver grises como vimos en la quinta generación. Podríamos ver más de cómo los Pokémon conviven en la naturaleza. Por Dios, aquí hay contenido de bueno, religiones, ideologías, de todo. Y sí, sé que muchos de ustedes aman la captura de Pokémon y las mecánicas actuales, pero por eso otra gran idea que podría tener Pokémon sería la de crear dos grandes juegos, como lo que pasa con Persona y Shin Megami Tensei. Mientras una es más casual y juvenil, la otra se centra en temas más religiosos e ideológicos y con tonos aún más agudos. Aún apareces en mis pesadillas, monstruo. No creo que esto le cueste mucho a Game Freak. Recordemos que Pokémon es una de las putas IP con más dinero ganado en el puto mundo. Son unas ideas muy básicas de cómo Pokémon, o sea, Game Freak podría mejorar, hacerme sentir algo y no ver la puta misma mierda de personajes o historias vacías con tanto potencial. Literalmente hay hasta teorías que son hechas por fans mucho más interesantes que los últimos 3 juegos que salieron de la saga. Por cierto, ir a ver los videos de Sirgeri, sus teorías son muy interesantes, se los recomiendo mucho. Dale, estoy cansado, espero que les haya gustado y yo me voy a jugar Digimon Stories Saga Loud Hackers Memory, que estoy hasta los huevos de esta saga, ¿saben? Así que eso, nos vemos, chao. Ok, espero que les haya gustado bastante este video. La verdad me demoré bastante de hacerlo, unas cuantas grabaciones, sinceramente, un muy duro trabajo, y nada, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse si les gustó el video, darle like, evidentemente, como es la costumbre. Y bueno, hasta que no tengamos Patreon no nos van a pagar. Así que eso, chao.